Bueno, esperar que las cosas salgan bien. Este es un video de ensayo. Este es un preámbulo de cosas que quiero presentar. Am, yo soy Pedro Mauricio Herrero Mora. Soy veterinario. Soy gustador de los animales silvestres. Me gusta el bienestar animal. Tengo un diplomado en comportamiento y bienestar animal. Pero eso no es nada. Los títulos, las letras, no son nada delante de la obra maravillosa y excelsa, magnificente y sobre todo poderosa, sobre todo dominio, gobierno, hueste, majestad y potestad, pseudo espiritual, espiritual o humana. La verdad que ha trascendido los siglos y que permanece para siempre y que ha existido desde antes, hoy, mañana y siempre, es Jesucristo. El nombre del Hijo de Dios, el nombre de la persona de Dios, que trasciende, que percude y que traspasa las fronteras de los tiempos, de la historia y de la limitada finitud, sabiduría y pseudociencia humana. Este video y esta grabación espero hacerla aún más extensiva sobre muchos otros temas, sobre muchas otras situaciones. Yo también he estudiado teología. En estos momentos estoy procurando tratar de finalizarla. Eh, hay varios temas que tratar. Yo traté de en el año 2015 de evangelizar un poco en los buses. La gente, el común denominador, toma las cosas de una manera muy sorpresiva, como con recelo, algunos, otros con alguna inquietud, que quizás Dios coloca eso en sus corazones. Y también hay otro tipo de reacciones, como obviamente el rechazo o la burla o la mofa. Eso es algo normal, eso es algo que puede pasar en este mundo. Este mundo es lleno de ignorancia, la ignorancia es atrevida y la ingenuidad también en muchos temas y en muchas cosas hace que la gente crea que las mentiras sean verdad, que llamen, como lo dice nuestro gran profeta Isaías, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, como lo hacen las grandes órdenes religiosas del mundo, que predominan y manipulan, maniquean la verdad, la maquillan y tratan de hacer vaticinios con la verdad, con la justicia y con la palabra que permanece para siempre. No quiero hablar hoy de ese tema. Quiero hablar de los temas que alcancé a tocar cuando estaba tratando de evangelizar en los buses. Uno, el humanismo. El humanismo es una corriente filosófica que exalta al hombre, que exalta el ego del hombre, que exalta las obras, el hecho del hombre, lo que el hombre puede pensar, lo que el hombre puede llegar a razonar, puede llegar a capacitar y puede llegar a saber alcanzar. Entonces, la mayoría de carreras científicas se circunscriben a que tengan un fuerte humanismo, a que todas las obras que hace el hombre o los cálculos que calcula supuestamente el hombre son los correctos, son los exactos y que las teorías, que ni siquiera son leyes, las hipótesis y teorías, las conjeturas, elucubraciones y eh, especulaciones que hablan los científicos y pseudocientíficos, tomarlas como ciertas. Entre ellas, pues la teoría de la evolución, entre ellas la teoría del origen del hombre, entre ellas la teoría de la de dominancias y de la supervivencia. Y bueno, las fabuladas, payasadas, y así como ellos se mofan de la verdad, también hay que decir que de verdad son unas filosofías huecas, unas podredumbres putrefactas
de mentiras que corroen las cabezas y las mentes de las personas en cuanto a que la existencia del hombre supuestamente abarca, o de la historia de la existencia en este planeta, millones y millones y millones de años, y que hay supuestamente cosas que están en el espacio exterior, en el espacio, en el firmamento que se ve de noche, que son de hace millones y millones de años. La soberanía y la verdad de Dios no se salen de lo que Él ha revelado a su creación, y su prima creación es el hombre. Entonces, evidentemente, Dios ha colocado unas señales muy grandes, que es su mano creadora en esta obra de animales, en la obra de los vegetales, en la obra de cielos, tierra, y su suprema obra que es el hombre. Tristemente el hombre ha despreciado y menospreciado existencialmente su relación, su vínculo y su armonía con el Creador. Dentro del humanismo está el subjetivismo, que en los últimos años se ha puesto muy de moda. Y el subjetivismo trata de que no hay cosas absolutas, de que no hay cosas que sean verdad absoluta o que sean un predominio y que tengan permanencia, que tengan durabilidad en la existencia del hombre, de los años y de esta creación. Pues esto evidentemente contradice los principios, los fundamentos, las bases bíblicas y los valores que transmite la palabra de Dios, que transmite y que nos enseña y nos instruye la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, evidentemente, tomar las cosas como que cada uno dice su verdad, como que cada uno tiene su verdad, como que esos son momentos, son emociones del hombre y de la humanidad, pues eso no es tan cierto. Hay alguien que lo dijo, y que esa palabra, como él bien lo dice, ni una jota, ni una tilde dejará de pasarse, dejará de cumplirse, dejará de permanecer, que es la palabra de Dios. El Hijo de Dios vino a proclamar eso a este mundo en medio de un tiempo conflictivo, en medio de un tiempo represivo y opresivo, sobre la justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios, que querían de verdad suprimirla y cambiarla por leyes humanas. Entonces, si reflexionamos, meditamos y recapacitamos en la verdad, es que si hay absolutos, si hay permanentes y si hay principios, valores, bases, fundamentos que permanecen para siempre, y prima que eso es la palabra de Dios. Él es el alfa y el omega, el principio, el fin y el fin. Él es el antes, el ayer, el hoy, el mañana y el siempre. Entonces nada se sale de su divina potestad. Y cielos y tierra pasarán, como también lo dijo San Pedro, pero la palabra de Dios nunca dejará de pasar y nunca volverá vacía. Fuera del subjetivismo, que está incluido dentro del humanismo, que son las estrategias de Satanás, del inmundo, para permanecer y para promulgar sus estrategias maquiavélicas de manipulación mediática, manipulación mental y manipulación psicológica. Por eso es que todo el mundo anda con su supuesta verdad, que no hay absolutos, que no hay nada, que no sea exagerado, que no sea extremo. Pero cuando lleguen las cosas exageradas y extremas del juicio y de la ira de Dios a cada persona en sus consecuencias, ahí sí no sé qué cara harán o qué cara haremos. Pues cuando de verdad se vean las personas abocadas y envueltas en ese juicio. La ira de Dios
se desata contra toda injusticia e impiedad e insolencia de los hombres. Lo dice ahí Romanos 1, del 18 al 32. ¿Por qué? Porque precisamente el hombre cree y vive como si Dios no existiera. Entonces le vale un bledo de verdad los valores, los principios, las bases y los fundamentos de Dios. Bueno, otra cosa que se manifiesta en estos últimos tiempos, fuera del subjetivismo, es la inmo y la moralidad. La inmo y la moralidad, como su nombre lo indica, precisamente es la no moral. Y la amoralidad es la no existencia de la moral. Pues infortunadamente hay que decir que la moral sí existe. Y la moral está arraigada a la existencia y la creación del hombre. Dentro de la creación, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. La imagen hace evocación o aboca a la parte física. Entonces Dios hizo a un hombre plantígrado que pisa totalmente su planta sobre la tierra, y eso tiene también un simbolismo y una significancia, que es poder de dominio y es reclamación de poder territorial. Entonces, frente a eso, eso tiene su significado. No creo un animal o un pseudo animal o un ser híbrido o un ser intermedio. La palabra de Dios claramente indica que cuando el Hijo de Dios estaba discutiendo, debatiendo con los fariseos, saduceos, escribas, intérpretes de la ley, esta gente que estaba denigrando, desvirtuando y desviando totalmente la ley de Dios y su aplicación, su aplicabilidad, les hizo referencia a que la palabra que él hablaba es la que daba vida y esperanza, y que dijo así: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el destructor, Satanás, diablo y sus demonios solo han venido para robar, matar y destruir. Y porque él es mentiroso y padre de mentira. Consúltelo en Juan 10, 10 y 11. Respecto a eso, entonces hay que decirlo precisamente, que estas corrientes filosóficas que están rampantes por el mundo en cuanto al humanismo y sus subsiguientes filiales, el subjetivismo, la inmoralidad y la amoralidad, han afectado grandemente al hombre de estos últimos tiempos. Entonces, íbamos en que la imagen, ahora la semejanza en cuanto a crear un ser con una porción intangible, con una parte que es espiritual, que es inmaterial, donde está el alma y el espíritu. Ese es el aliento de vida que Dios dio a cada hombre y mujer en la existencia de esta creación. En ese ámbito también dejó ahí, fuera de la creación externa que vemos manifiesta por la perfección de las cosas creadas, no hibridizaciones, no intermedios, no pseudohumanos, no animales o humanoides, sino las cosas perfectas, como Dios las quiso, las quiere y siempre las tendrá. Entonces, volviendo al punto, también dejó en nosotros, en el humano, una señal interna, que es la moral y la conciencia. El hombre es un ser moral. El resto de animales muy pocos se identifican con la moralidad. Quizás los primates no humanos y dentro de las mascotas, los caninos, tienen algo de apego, afecto sentimental, emocional y psicológico en ese sentido, y hay alguna reacción moral. Pero el sentido de moral y de conciencia interno, propio de saber el bien y el mal, a raíz de la caída precisamente del padre en la carne que fue Adán, es arraigado
y cada ser humano. Entonces, ningún ser humano, ninguno puede negar que hace, que medita, que piensa en lo bueno y en lo malo, porque eso precisamente tiene sus consecuencias eternas. El Hijo de Dios dijo que aún de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta. Entonces, fíjese lo delicado que es el juicio y el criterio de Dios en nosotros. Entonces, si usted es una persona que ha recibido, que ha aceptado vivir la vida cristiana, tomar a Cristo en su corazón y llevar una vida en temor de Dios conforme a su palabra, a las Escrituras, entonces tiene que darse cuenta que de verdad cada hecho, palabra, a un pensamiento tiene su consecuencia. Ese es el justo juicio de Dios. Entonces siempre tendremos que andar en, de verdad, una posición reflexiva, meditativa y analítica, es decir, con discernimiento acerca de los tiempos, de las cosas que estamos viviendo y de cómo aplicamos la palabra de Dios, cómo la interpretamos y qué es necesario vivirla y qué es lo que nos ofrece el mundo. Infortunadamente, como lo dijo Pablo, todas las cosas que ofrece el mundo son basura, son inmundicia, son abominación. Bueno, no quiero extenderme más, sino dejarlo por ahora sí. Fuera de eso toqué el siguiente punto es el punto de la salvación. El punto de la salvación es que la salvación es de Dios, la salvación directamente depende de Dios, en su soberanía, en su decreto, en su consejo divino. La soberanía es de nuestro Padre Dios. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no de cada uno de nosotros por fuerza, por mentalidad o por alguna cosa interior nuestra, sino de Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. No, esto no de nosotros, no de cada uno, sino de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el siguiente versículo. Entonces eso está ahí en Efesios 2, 8 y 9. Y ahí donde nos damos cuenta que precisamente ese don de fe, eso lo coloca también nuestro Padre Dios, por medio de su Espíritu Santo. Dice en Tito que nosotros no somos salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces vemos ahí que la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, y su misericordia se unen precisamente para otorgarnos salvación, para brindarnos algo que no merecemos, que es la salvación. Pero también esa fe, ese grado de certeza, de convicción, de confianza en Dios precisamente lo da Él mismo. Saber que en esta vida nada somos, que no podemos esperar nada en este mundo, nada de esta sangre y esta carne, sino en Dios, sino sola y únicamente de Dios. Entonces, ¿cómo dice ese versículo de Tito? Completamente. Porque no somos salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es la operación del Espíritu Santo, está ligado ahí, y la renovación del Espíritu Santo. Es decir, que cada hijo de Dios va renovándose, así como lo dice también en Romanos 12, 1 y 2, que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice exactamente en Romanos 12, 2. No conformándonos a este siglo, no conformándonos a este mundo, ni las cosas que ofrece este mundo. Entonces, ahí vemos precisamente que esa renovación va de tiempo en tiempo, de momento en momento, de paso en paso, en la vida de cada cristiano, en la vida de cada hijo de Dios, esa renovación. Y también hago referencia a que precisamente es una obra de Dios, porque Dios hace el querer como el hacer, como lo dice ahí en Filipenses 2, 6 o 7, creo que está ahí en esos versículos. ¿Qué más dice la palabra de Dios respecto a ese tema? Pues precisamente la fe, en su definición, es la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tiene congruencia con lo que también dice Romanos 8, porque si, eh, si esperamos lo que vemos, entonces ya no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nos alienta, nos exhorta, nos anima Pablo a que con paciencia tengamos esa fe y esperanza para saber guardar y salvaguardar ese depósito que tenemos de las arras del Espíritu Santo de salvación en nuestro Padre Celestial. Hermanos, los que son hijos de Dios, definitivamente el amor de Dios, el misterio, la piedad y la misericordia de Dios sobre ustedes, sobre todos y cada uno es inmenso, es inconmensurable, es inefable, es inexorable. Son cosas por las que no se puede pedir, no se puede obrar más allá porque es de Dios. Pero respecto a eso, bueno, hablamos de la definición de fe, entonces precisamente de que es la certeza de lo que se espera. Entonces esperamos en esa confianza en el momento de la redención, el rescate de nuestras almas y nuestros espíritus por la obra de Dios por medio del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros estamos en la meditación, en la perseverancia de los santos, en la constancia de manejar nuestras vidas de una manera que agraden y sean conforme a la esperanza de gloria a la que Dios nos ha llamado a nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Dice también la palabra de Dios en Romanos 10, 17, o sea, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Evidentemente, como lo dije también, la salvación es algo que no le quita responsabilidad al hombre. El hombre es responsable delante de Dios, porque Él nos hizo con una voluntad, con un alma volitiva, la cual tiene que decidir. Nosotros decidimos, nosotros tenemos capacidad de selección, de escogencia, porque precisamente por eso el bien y el mal, al comer y al transgredir, al prevaricar con ese acto pecaminoso del padre carnal Adán, precisamente ahí, precisamente en ese punto, hizo que el hombre también se encerrará en ese vínculo de la selección, de la escogencia, de la elección. Entonces, Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como lo dice también en la secuencia de salvación, Dios a eso, a unos predestinó, a ciertos llamó, a ciertos también justificó, santificó y glorificó. Entonces, evidentemente, si hay una predestinación, hay unos escogidos y unos elegidos que Dios, en su divina, soberana y justa voluntad, lo hace. Eso no le quita responsabilidad al hombre, y eso no mella tampoco responsabilidad en lo que Dios hace, porque Dios es soberano, Dios es justo, Dios es fiel, Dios permanece para siempre. Y entonces el hombre es responsable también. Nosotros somos salvos únicamente entonces por su gracia, por su misericordia, por la obra de Cristo en la cruz. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, predicado a nosotros los gentiles, creído en el mundo por cada uno de los hijos de Dios, de sus elegidos, de sus escogidos, de las personas que Dios ha predeterminado, que ha llamado, que ha escogido, y también porque cada una de esas personas que tenemos temor de Dios, que somos hijos de Dios, hemos atendido ese llamado del oír, y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, desde luego, la salvación es una operación soberana de Dios sin quitarle responsabilidad al hombre en cuanto a que ha dejado en nosotros, en cada una de nuestras almas, una voluntad decisoria, decisiva. Eso no quiere decir que sea un libre albedrío trascendental, porque el único que tuvo ese libre albedrío trascendental fue el Padre en la carne de Adán. Nuestro Padre espiritual es nuestro abogado celestial, quien está en los lugares celestiales intercediendo por sus hijos, para salvaguardarnos, sobreguardarnos, para brindarnos auxilio, socorro, ayuda por medio del Espíritu Santo en los momentos oportunos. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y obtener gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros estamos en esa perseverancia de los santos, en esa convicción, en esa persistencia, en esa permanencia de la palabra de Dios en nosotros. Entonces el tema de Dios en la salvación se resume. Dios es soberano. Dios en su consejo, en su decreto divino, Él lo ha determinado así. Y Él ya ha hecho que por su divina voluntad los que sean llamados y sean confirmados y sean, como la última parte de Romanos en la secuencia de salvación, sean justificados, santificados y glorificados. Dios nos preserva, Dios nos llama, y lo dice el Hijo de Dios: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese va a ser el lema de los videos que voy a seguir montando, y decirles como despedida: Maranata, Cristo viene, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En subsiguientes videos o en otros montajes les voy a relatar algo más de experiencias de mi vida, un poco críticas, coyunturales, y les voy a dar también, les voy a compartir algún escrito que yo hice, un ensayo por escrito acerca de lo que dice la palabra de Dios en cuanto al tiempo de la historia de este mundo, de la historia de la humanidad, que no es más allá de alrededor de unos 6.000 años, y de todo el daño que ha hecho Satanás, el inmundo, la serpiente antigua, el diablo y sus demonios, tratando de dañar, denigrar, de caer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdadero y lo que permanece para siempre. Entonces, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra precisamente esos principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, y además esos fueron vencidos en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, quien lo llena todo, en todo y por todos, y sobre todo por sus hijos y por la creación que gime a una esperando la redención de los hijos de Dios, es decir, el momento en que venga nuestro Señor amado a venir a hacer justicia y a reclamar lo que es suyo, lo propio, o sea, es decir, la suprema obra de su creación, para precisamente renovarlos todos como cielos nuevos y tierras nuevas. Después también voy a comentarles de un libro muy interesante que me compartió un amigo, un hermano cristiano mexicano, para quien quiera indagar más sobre los temas espirituales y el daño y todo el deterioro, toda la inmundicia, la abominación que ha hecho la obra del mal en la historia de la creación, en la historia del hombre, en la historia de la humanidad, en la historia y el devenir de los acontecimientos de este mundo. Y también les voy a recomendar no todos los investigadores que yo sigo de los españoles, sino quizás solamente uno que tiene temor de Dios y que Dios le ha permitido a él, le ha revelado a él algunas cosas especiales en cuanto a objetos y en cuanto a discernimiento, que lo tiene muy bien,
Y en cuanto a la meditación de los tiempos y de estos últimos tiempos, que ya no queda mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que también todas estas cosas van a pasar porque el número de los escogidos ya habrá sido completado. Entonces, nuevamente, la recomendación es estar sobrios, alertas, atentos, velando sobre estos tiempos. Y además de eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a cada uno por medio de la iglesia, por medio de su santa palabra revelada, y saber que lo que predomina en nosotros es la palabra, el Espíritu de Dios en nosotros y su luz bendita que ha derramado sobre cada uno de sus hijos. Y Maranata, Cristo viene.